Bienvenido a un nuevo episodio de Empreliderazgo Podcast, un espacio diseñado para aprender más de cómo administrar tu liderazgo y tus finanzas. ¿A que no sabías esto? Vender no significa que tu negocio esté sano, porque conseguir una venta no es lo mismo que construir una relación. Y aquí está el problema. Muchos emprendedores viven obsesionados con atraer clientes, pero no saben cómo hacer para que regresen. Y eso genera negocios agotados. Negocios que siempre empiezan de cero, que siempre necesitan nuevos clientes y sobre todo que siempre dependen de publicidad. Porque cuando no existe relación, no existe estabilidad. Y en negocio hay algo muy claro. El dinero más rentable es el que viene de clientes que vuelven. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Empreliderazgo Podcast. Seguimos avanzando en nuestra serie del lienzo empresarial de Alexandra Ostavalda. En el episodio pasado hablamos de canales y entendimos algo muy importante. No basta con tener valor, hay que saber cómo hacerlo llegar. Pero hoy damos el siguiente paso lógico: relaciones con el cliente. Y la pregunta central es, ¿cómo haces para que el cliente quiera quedarse? Porque aquí es donde muchos negocios se rompen. Venden, pero no construyen conexión. Y sin conexión no existe permanencia. Hoy me acompañan nuevamente en el estudio José Carrera y Alejandro Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Re bien, me encantó la palabra lógica. Hay que ordenar, hay que ordenar. La lógica es el orden del pensamiento. Yo creo que esto es bien importante. Buen tema, la fidelización. Buenísimo, feliz de estar aquí. Gracias, José. Alejandro. Gracias, Marcel. Gracias, José. Qué bueno estar con este panel hoy. Buen programa que vamos a tener, buen podcast. ¿Y qué tal si hacemos una buena fidelización con el chino de la tienda? Es posible. Es posible. Para que te dé fiado, ¿verdad? Por supuesto, todo tiene un motivo. Me gustaría que empecemos abordando el problema principal. Muchos negocios piensan que la relación con el cliente se limita a lo siguiente: responder mensajes, sonreír y ser amables. Pero relación no es cortesía, relación es diseño estratégico, basado también en la parte lógica, ¿verdad, José? Porque la verdadera pregunta es, ¿qué experiencia vive el cliente contigo como negocio? Y aquí muchos fallan, porque venden rápido, cobran rápido, publican un montón, pero no están construyendo 3 puntos claves, que es confianza, cercanía y permanencia. Y entonces ocurre algo muy costoso. El cliente compra una vez y luego desaparece. Y eso, financieramente hablando, destruye cualquier modelo, porque adquirir clientes constantemente es extremadamente caro. Alejandro, pasemos al análisis que siempre traemos a nuestros podcasts y nos comentabas que traías algo muy bonito. Cuéntanos. Sí, sin duda. En este caso vamos a la parte de análisis técnico que deberíamos hacer. ¿Ok? ¿Qué tipo de relación necesita tu modelo de negocio? Esta es una pregunta que te deberías hacer y te la vuelvo a repetir. ¿Qué tipo de relación necesita tu modelo de negocio? Y te lo vamos a mostrar en este momento. ¿Y por qué eso varía? Sí, exacto. Y gracias por hacer la observación, José. Eso es bien importante. Sí. Cada giro de negocio tiene una experiencia que diseñar intencionalmente. Tal cual. Y esa es la palabra clave, intencionalmente. Intencional. Sí. Así que si ya tienen su lienzo, que hemos hablado en los 2 últimos podcasts, continuamos con este lienzo porque realmente vamos a hablar lo que acaba de decir José, que es justamente que todos los negocios no todos los negocios necesitan el mismo nivel de interacción, como lo mencionaba José. Claro. Y sin duda es importante. Entonces, hay que tener diferente tipo de relaciones. Y estos son la asistencia personal, el autoservicio, que también ustedes lo han tenido, la automatización, la comunicación y lo que es la co-creación. Vamos a explicar un poquito cada uno de ellos, o por lo menos agarremos uno de ellos para que ustedes tengan un poco el contexto de lo que esto significa, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que espera tu cliente según de cualquiera de estos ejemplos que acabamos de dar? Agarremos, por ejemplo, el de la banca digital. Todos tenemos una aplicación celular de nuestro banco, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué necesitan ustedes realmente? Velocidad, y necesitan la automatización de que la transferencia se haga rápido. Sí. Entonces, hay una Y que al día siguiente, sin darme cuenta,
tenga un depósito adicional. Esa es otra cosa. Esa será la Esa ya es bendición. Es una bendición. Es un Gracias, Señor, porque se equivocó aquí. Entonces, Que cometan esos errores a tu favor. Ni que estuvieras jugando Monopoly. El banco cometió un error a su favor. pero fíjese que a mí no me llegó nada. Ya Sí. hice la transferencia, ya me cayó, ya no lo puedo devolver. Ya transferí. Sí. Lo cambié de cuenta. Pero ese es un buen ejemplo, lo de la aplicación. las aplicaciones bancarias, porque a veces, a mí a veces me sacan me ponen parabalazos porque que me piden otra vez el password y toda la cosa. Pero hay clientes que les va a gustar que le estés pidiendo el password a cada rato por la seguridad. Yo lo odio. Pero Por la ¿te cara, entiendes? por la cara. Ya Sí, con la cara ya ya me vieron tiene. la barba. Así me paran en migración en varios países. Te lo creo. Pero aparte de lo que es la automatización y estas aplicaciones, hay gente que le gusta la atención personal, la atención Sí, premium. todavía ir al banco ahora. Sí, correcto. Claro. Entonces, porque eso que puede generar en muchas personas confianza, sobre todo las personas mayores. Así es. No, yo quiero hablar con el gerente. No, que yo no sé usar Yo quiero la que me aplicación. cuenten el pisto. Ajá. Algo así. Totalmente. Algo así. Entonces, eso sucede. Y entonces, tenemos que también ofrecer esa parte de premium, la confianza humana. Es variable. Correcto. Ujú. Entonces, si nosotros, dependiendo de lo que hacemos, diseñamos mal esta relación que puede pasar, va a haber fricción, va a haber una disminución, lo que es en la compra, y por supuesto, esto hace que el cliente diga, no, yo no quiero estar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasan estos tres elementos, cae la rentabilidad de lo que estás haciendo. No sé qué puedes complementar tú con eso, Marcel. Totalmente, Alejandro. Y aquí quiero profundizar algo bastante importante. Muchos negocios creen que su producto es lo que genera la fidelidad, pero muchas veces no se trata del producto, es la experiencia alrededor de este. Porque las personas olvidan precios, olvidan promociones, olvidan detalles técnicos, ¿verdad? Pero rara vez olvidan cómo los hiciste sentir. Les voy a dar un ejemplo que siempre menciono en las clases y en las asesorías que se dan en cafeterías con mi marca personal. Y siempre les digo, es muy probable, ¿verdad?, que un cliente que le preguntemos, oye, ¿qué te tomaste hace 3 semanas en esta cafetería? Te pueda responder a lo que se tomó, ¿verdad? Ya no recuerda qué café era, qué proceso, si era un cappuccino, si era un latte. Es probable que ya no se recuerde. Muchos me dicen, yo ni me recuerdo qué comí ayer, ¿verdad? Mucho menos qué café me tomé hace 3 semanas en esa cafetería. Pero lo que sí se van a recordar es cómo lo hicieron sentir, la atención, la cercanía con esta persona. Y eso es clave. Así que me gustaría exponerles que esto se trata de Customer Lifetime Value, que es el valor de vida del cliente. Porque un cliente que vuelve reduce costos de adquisición, aumenta la estabilidad, genera previsibilidad y muchas veces trae nuevos clientes. ¿Por qué? Porque al hacerlo sentir bien, por ejemplo, a esa persona en esa cafetería, ¿qué va a hacer esa persona? Va a ir a hablar de nosotros, va a ir con alguien más. Y siempre he dicho esto, el marketing más fuerte es el de boca en boca, porque nos van a referir con otras personas y dicen, hey, si vas a Antigua, andate a tomar un café a esta cafetería. ¿Por qué? Porque es buenísima, te hacen sentir bienvenido, te conocen. Puedes decir el nombre, tranquilo. No vamos a hacer aquí publicidad. No pagable. Así que la pregunta ya no es cómo vendo más. La pregunta correcta aquí es cómo hago que quieran regresar. Así es. Así que, José, me gustaría que nos puedas dar un input en este tema y abordar esto desde la perspectiva empresarial y sobre todo bíblica. Sí, a mí me gusta muchísimo pensar en lo que hace un sastre. El sastre te hace cosas a la medida. Y eso es muy importante lo que estamos hablando, este concepto de fidelización, aunque tiene algunos principios generales que nosotros podemos transmitir. Lo que le funciona a un giro de negocio no le va a funcionar a otro. Además, ya lograste codificar la experiencia para fidelizar, de repente te aparece un cliente que no le gusta esa manera de experiencia y te lo dice, mire, a mí, déjeme aquí, yo solo quiero, ¿dónde están las cosas que yo estoy buscando?
O mire, a mí lo que me gusta es el precio, pero no podemos dejar a un lado que la fidelización, más que una transacción, nos lleva a nosotros al punto de fortalecer la relación. En la empresa, nosotros lo tenemos que buscar constantemente. No solamente la transacción, mire, cómpreme esto, sino la relación para que regrese. Jesús siempre va a ser nuestro modelo a seguir. Incluso hoy en la mañana platicábamos acerca de la importancia de entender que nosotros en la Biblia encontramos sabiduría. Y en la Biblia hay un versículo que yo apunté aquí que quería compartir con ustedes. Está en Filipenses capítulo 2, versículo 4 y dice, cada uno busque no su propio bien, sino el del otro. Cuando un negocio solo busca extraer, es decir, solo busca la transacción y no busca la relación, no se esfuerza por hacerle el bien al cliente, tanto al interno como al externo, pierde la confianza. Pero cuando genuinamente nosotros servimos, vamos a poder construir permanencia. La fidelización marca la diferencia entre transacción y relación. Qué importante lo que dices, José, porque al final te hago una pregunta. ¿Tú crees que una persona que te compra una vez lo puedes ver desde la perspectiva empresarial como un cliente ya? ¿O solo fue alguien que hizo una transacción en tu negocio? ¿Cómo lo podrías describir? Es cliente cuando regresa. Es algo transitorio, es una providencia y estamos agradecidos por ese cliente que nos va a comprar una vez y no entendemos las razones. Una de las cosas que nosotros, uno de los negocios que administramos está aquí en Antigua y Antigua recibe mucho turismo y probablemente las personas vienen una vez y nunca más los volveremos a ver porque no son guatemaltecos. Pero cómo llegaron a la tienda, idealmente me encantaría pensar que alguien en la calle le dijo a este turista, mire, hay una tienda donde usted puede encontrar esto, vaya ahí. Pero los clientes realmente nosotros los metemos en nuestro proceso de control cuando vemos que están regresando. Vemos que no solo les gustó el producto, sino que también les gustó el precio. Y más allá del producto y el precio, les gustó la manera en la que nos relacionamos con ellos. Y como te decía, en una tienda de zapatos, por ejemplo, entra el cliente y dice, y tenemos un protocolo de saludo y toda la cosa. Bienvenido, mire, ¿qué talla estaba buscando? No se preocupe, yo voy a ver, solo dígame dónde está mi talla. Y ya se va la persona ahí. Pero hay personas que les gusta sentir que el vendedor está ahí. Mire, ¿y cómo le quedó ese? ¿Le gusta? Mire, ese color se le ve bonito, que no sé qué. Que no. Y esa es la intencionalidad de poder fidelizar a esas personas y que puedan regresar, porque ya luego puedes hacer una venta cruzada y cosas así por el estilo. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, no, me hace mucho sentido. Yo siempre he dicho que el cliente es la sumatoria entre contexto, necesidad y capacidad de pago. Y a esto que le estás ahorita agregando es también a la relación, ¿verdad? En donde se mantiene conectado a la empresa y vuelve en un loop continuo de contexto, necesidad, capacidad de pago, ¿verdad? Buenísimo. A mí me da risa lo que vamos a hablar ahorita, en lo personal. Pero no vas a dar aquel tu ejemplo. No. Eso después le paso el link. Cuéntanos por qué te da risa, Alejandro. Porque vamos a hacer un ejemplo que no me hace honor. Porque vamos a hablar de las barberías. ¿Qué creen ustedes que puede pasar acá? Pero bueno, para que tengan para que visualicen un poco el tema, ok, vamos a llevar esto, lo que estamos conversando, a un ejemplo bastante práctico y es muy común que lo veamos. Ustedes que están en la calle, que hemos ido a centros comerciales, calles y todas estas cosas, a hablar de las barberías.
¿Cómo ha proliferado ese negocio interesantísimo? Okay, yo conocí la primera cadena de barberías en Guatemala, estamos hablando hace más de 10, 15 años atrás. Y, en la época de los dinosaurios. Cuando necesitabas barbería. No, desafortunadamente yo siempre no. hago, Ni yo eso. siempre hago- cuando el mundo era en blanco y negro, hago el chiste. Continuamos. Bueno, de hecho, yo cuando llegué a Guatemala en el 2007 me fui a una barbería ahí en Zona 10 y por pasarme la máquina, para pasar máquina esto, poquito, como 120 pesos. Y yo, no, señor, no, ¿para qué? No es necesario. Mejor me compro mi Y me maquinita. compré mi maquinita. Sí, y todavía está conmigo. Sí, pero ese es un buen giro de negocio que acabas de mencionar, porque podríamos cortarnos el pelo en cualquier lado. Claro. Ah, exacto. Pues los que necesitamos lo cortarnos que el pelo. podemos, lo que tenemos, dirás. Pero tenés razón, el costo. Pero fíjate, pues yo tenía un buen amigo mío, tengo un buen amigo, que él cuando va a su barbería, le encanta cómo su barbero le corta el pelo y toda la cosa, la conversación, el Eso. ambiente. Pero mi cuate, ¿sabes que él le gusta tanto ese rollo que hasta lleva sus máquinas de su casa? Entonces él lleva, le abre al barbero y le corta el pelo con su equipo. ¿Qué tal? Y el barbero no se ofende ni nada, sino que entiende que la fidelización de este amigo conlleva ceder el mensaje que le da: cortame mi pelo con mi máquina y no con la tuya que le has cortado el pelo a otros. O sea, nosotros, claro, lo fregábamos un montón, pues, lleno de cuentos. Pero el barbero, pilas. Sí. Va, trae tus chivas, pues, y yo igual te corto. No te voy a decir cuánto pagaba por la experiencia. Exacto. Exacto. Y justamente eso, porque a veces yo lo vi en ese momento más por precio. Pero después me di cuenta que esa barbería te ofrece un servicio de masaje facial y eso está incluido Y te en el ponen la precio. chara en el Entonces, hombro y sí, todo. ¿no? Y tu cafecito, quiere comerse alguna galletita. Entonces, ahí es donde ustedes están hablando, lo que comprende es la experiencia. Así es. Yo porque fui a preguntar y quizás el muchacho que me dio el precio me lo lanzó así. Y no, cuesta tanto. Y yo, tan caro un corte de una maquinita. Sí, pero después me di cuenta porque al final esa barbería se convirtió en cliente mío con la empresa con que yo trabajaba. Y fíjate los detalles. Ajá, perdona que te interrumpí ahí, dale. No. Y entonces cuando yo veo que que ofrecían ese es un esos buen servicios, ejemplo, la barbería, Sí, vos. la barbería. Cuando yo regreso otra vez, mire, es que yo vine la primera vez y no sabía que ustedes ofrecían estos servicios. Me hubiese quedado. Porque yo también, como vendiendo productos de belleza, vendíamos productos para caballeros, ¿ok? Entre ellos anticaídas de cabello. Lástima que lo Empezaste descubrí muy tarde. Espérate, vos vendías producto anticaída de Sí, cabello. entonces era así como que los clientes me decían, Alejandro, ¿Pero si funciona tú o no eres funciona? ¿Cómo me vas a ofrecer algo para la caída y tú eres calvo? Y yo, por usar la competencia. Es que yo solo usaba la competencia. Yo hubiese sabido esto Esa es antes. una buena estrategia, Una buena ajá. estrategia, así que ahí se las regalo. Se las regalo. Entonces, no sé qué ibas a complementar tú, pero Sí, era eso. Yo te iba a decir eso de la barbería porque yo tenía una barbería donde vivía antes, pero me mudé y entonces he estado en búsqueda de una barbería porque a mí, ¿sabes qué me gusta? Llegar. Así era Llegar. yo. Así era yo. ¿Vos? Llegar. Así era yo, Éramos de una vez. Pero llegar y no decirle nada, sino de que solo sentarme y que ya sepan cortarme el pelo. tienen que hacer. Pero hablando de fidelización, encontré un lugar donde me corté el pelo y me lo cortaron chilero. Entonces, la otra cosa es que no me hablaron mucho, que eso me gusta a mí también, que no me estén hablando. ¿Eh? Cuando estoy ahí me relajo y toda la cosa. Me gustó cómo me cortó el pelo el doncito. Entonces, a la siguiente que me fui a cortar el pelo, llego. Y eso es lo chilero en la barbería también, va, que ya sabes quién te cortó el pelo y lo estás dispuesto a esperar. Pero cuando llegué y le digo a la señorita, mire, el señor que estaba en la silla de hasta allá, no, él ya no trabaja con nosotros. No. O sea,
Mira, tan intencional debe ser la fidelización en una empresa que hasta debes cuidar los niveles de rotación de tu personal. Cierto. Porque muchas veces lo que atrae a una persona a la tienda Es el servicio. es el servicio que esa Totalmente. persona te dio. O sea, todos esos conceptos van ahí, hay que cuidarlo a vos, hay que medir todos esos procesos. Ahora, José, por favor, quítate la gorra para tomarte una foto, para que te acuerdes cuando tenías pelo. Este sí que es cuentero, ¿ah? Y el otro día me dijo, brother, así tenía yo el pelo, así No es que cabal. tú sí usas los productos que él vendía. Así lo usó a tiempo. A tiempo. Yo creo que esa onda es más genética que otra cosa. ¿no? Sí. La alopecia androgenética de la que cual Ya yo va a empezar sufro a vender esto. viene de tu abuelo materno. Oh, interesante. Sí, porque mi papá tenía más pelo que nosotros. Ah, mira. Ah, de tu abuelo Materno. materno. Sí, mi abuelo era una bola de billar. El materno. ¿Qué número? 8. Pero bueno, ya nos entendimos mucho. Vamos a hablar sobre los ejemplos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la barbería A. No le pongamos nombre. Esta barbería te da buen servicio, tiene un buen local, está bien ubicado y buen branding, ¿ok? Buena marca que te ofrecen. Tiene aproximadamente unos 140 clientes al mes y te cobra aproximadamente un ticket promedio de 85 quetzales. Hay un problemita en esta barbería, que todo se siente transaccional. Como estamos hablando, Eso. así como Sin lo que me intención. pasó. Sí, Lo que pues. me pasó. Mira, sí, esto te cuesta y ya está. Este es el servicio. Esto es lo que hay. Entonces, obviamente ya no van a recordar, no recuerda qué estilos anteriores habías manejado, por lo menos en el caso de José, que tiene cabello. No te hacen seguimiento, eso pasa mucho, no generan conexión contigo y llegas, te cortas el cabello y adiós. Hasta la próxima vez que me crezca más, ¿no? Entonces, como tú decías, tú regresas porque necesitas el servicio, ¿verdad? Esto es lo que pasa en la barbería. Sí, lo necesitas fijo. Exacto, Ajá. sí. Pero en la barbería B, vamos a usar este ejemplo de la B, ¿qué pasa con esta barbería? Y vean las diferencias. Te da el mismo servicio, te da el mismo precio, es el mismo lugar, o sea, similar a la barbería anterior, pero ¿qué pasa? Cuando llegas te saludan, te reconocen y te dicen, hola Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Qué bueno verte. ¿Ok? Conversan contigo, rompen el hielo quizás, ¿ok? Y estos son parte, y estos puntos me recuerdan mucho a lo que empleábamos nosotros con los vendedores. Una manera de cómo que el vendedor tenga un buen acercamiento con los clientes, ¿ok? Te reservan, porque tú puedes llamar previamente y decir, mira, necesito llegar el viernes a las 3 de la tarde, hay espacio, sí, con todo gusto, y si no tengo, te lo abro. Eso también es muy importante, ese punto. Y por supuesto ya te crea un sentido de pertenencia donde esa es mi barbería donde yo quiero ir. Entonces, ¿qué pasa con esta barbería? Tiene los mismos 140 clientes mensuales, pero el ticket promedio es un poco más alto, 115 Aumentó. pesos, correcto. Sí, ¿Ok? eso es. Y la frecuencia de visita es alta, no es por necesidad, sino porque tuvo una experiencia. ¿Qué pasa? Allí vas a tener mayor ingreso, esta barbería tendrá mayor ingreso, tiene clientes más leales, la fidelización y obviamente lo que mencionabas tú, Marcel, la recomendación. Qué importante es eso. Entonces, ven la diferencia. Tomen eso en cuenta, mídanlo mucho cuando vayan a una barbería y si van a 2 o 3, vayan ustedes sacando la diferenciación entre cada una de ellas. Entonces, ¿qué cambia acá? ¿Qué creen ustedes que cambió acá? Fue el corte de cabello. Porque al final tú te lo cortas como siempre. Claro. ¿Okay? Fue la conexión, fue la relación que tuviste con las personas de la barbería B. Así Entonces, eso es lo que le agrega valor al negocio. Así es. Lo que hablas y el ejemplo que das, Alejandro, es meramente de experiencia. Correcto. La experiencia en sí. Y aquí les entrego al estudio una fórmula que yo le doy a los clientes cuando asesoro en cafeterías y les digo, la experiencia es la suma entre emoción, historia, intención y consistencia. Buenísimo. Esa es la fórmula mágica que doy en las asesorías porque una vez uniéndolas todas es donde podemos
transmitir esto que dices de la experiencia. Pero bueno, como siempre, traemos el error más fuerte en Latinoamérica al estudio según data real. Y es esto: confundimos atención con relación. Decimos, atiendo bien, tengo buen servicio, pero no estamos midiendo retención, frecuencia de compra, satisfacción y, la más importante, recomendación. Y sin eso no tenemos relación, tenemos interacción temporal, como lo estaba diciendo José. Les traigo también una data real según HubSpot, que dice así: el 93% de los clientes tiene más probabilidades de volver a comprar en empresas que ofrecen una excelente experiencia al cliente. Y otro dato importante: los clientes leales gastan en promedio hasta un 67% más que un cliente nuevo. Según PwC, dice que el 73% de los consumidores afirman que la experiencia con una empresa influye directamente en su decisión de compra. Y además, más del 40% estaría dispuesto a pagar más por una experiencia más rápida, personalizada y amigable. Entonces, la relación con el cliente no es un tema emocional solamente, es una estrategia financiera de crecimiento sostenible. La retención no es un romanticismo empresarial, y lo hablamos antes de grabar este episodio. Es meramente una estrategia financiera. Pero José, profundicemos en esto. ¿Qué nos cuentas desde el rubro empresarial, pero también pastoral? Yo quería hacer una pausa antes de darte la palabra, José, porque no solamente comentas muy bien, y me acabo de recordar que también eso sucede más en las peluquerías. Porque tu esposa o tu pareja va a la misma peluquería. Puede ser la más chiquitita que hay en toda en todo el lugar, pero es porque te sientes bien, conversas más. Quizás es otro ambiente diferente, y entonces esto aplica para eso. Sí, y es una excelente oportunidad para aumentar el ticket promedio, porque las personas, hablando de peluquerías, pueden pasar horas ahí mientras se conversa y toda la cosa. Miren, como de plano esto también siempre lo estamos llevando a las cosas y aspectos más profundos de la vida. Yo tengo el gran privilegio de ser uno de los líderes en una iglesia aquí en Antigua, se llama La Puerta. Y la iglesia está creciendo numéricamente. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que volvernos expertos fidelizadores de los discípulos de Jesús a quienes tenemos el privilegio de servir. Y yo veo este concepto de la fidelización muy parecido al discipulado 1 a 1. Porque cuando una iglesia crece numéricamente, debe crecer también en su sentido del discipulado 1 a 1. Entonces yo estoy constantemente haciendo la diferencia entre está creciendo la iglesia numéricamente, necesitamos seguir creciendo en nuestros grupos de discipulado y de acompañamiento, porque hay algunas diferencias, porque la masa de una congregación o el gran número de una empresa te requiere mucho esfuerzo. Pero cuando logras fidelizar a un grupo, cuando logras establecer un proceso de institucionalización, las personas no solo te consumen, sino que también te ayudan a crecer. Lo mismo pasa como en la iglesia, también pasa a nivel organizacional. Cuando tú empiezas a fidelizar a tus clientes, vamos a decirlo de esta manera, a discipular a tus clientes, por muy extraño que eso suene. Lo que estás buscando es la relación, y esa relación hace el proceso menos desgastante, porque hay factores de confianza, hay factores de te conozco, hay factores de que me doy cuenta que no solo te interesa la transacción, sino que te interesa la relación. La Biblia dice algo muy interesante en Proverbios capítulo 18, versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo.
Entonces, nosotros debemos ser bastante intencionales en esta búsqueda de generar lealtad con aquellos clientes que con el tiempo se convertirán en nuestros amigos. Wow. Qué bonito. Me gusta, José. Gracias por esa inducción también, ¿verdad? Lo que es liderazgo en iglesia, pero también la fidelización en ella, ¿verdad? Así Alejandro, pasemos a la validación del episodio. Cuéntanos. Validemos entonces, ya vamos cerrando ya filas, ¿ok? Entonces, vamos, amigos, a que se puedan hacer estas preguntas. Y como te digo siempre, pone pausa, después que lo que yo menciono lo vas anotando, porque esas son preguntas que te tienes que hacer. Y vamos con la primera. ¿Qué hace que tus clientes vuelvan? ¿Tienes relación con ellos o es solo transacción? Buena pregunta. Sí, y la otra es, ¿tu experiencia genera conexión o solo consumo? Wow, qué profunda estas preguntas. Aquí hay otra que seguramente te va a trastocar bastante y es, si mañana desaparecen tus anuncios, ¿tus clientes van a seguir regresando? Te hago una pregunta aún más fuerte. Si dejas de publicar, ¿crees que tus clientes van a regresar o no? Porque entonces vas a pensar que dependes o de la publicidad o realmente de la comunidad que has construido. Hazte esa pregunta. Qué buenas preguntas, Alejandro. La verdad que son preguntas que usamos en nuestros programas de Empreliderazgo, ya que ahí no solo enseñamos a cómo vender, enseñamos cómo construir negocios sostenibles bajo preguntas incómodas como estas, ¿verdad? Porque un negocio que depende únicamente de adquisición vive financieramente cansado, pero un negocio que construye relaciones construye estabilidad. Y antes de que pasemos al cierre del episodio con nuestro micro reto, me gustaría, José, que tú tomes la palabra y podamos cerrar esto a cámara del tema, porque creo que tienes una amplia expertise en esto del servicio, no solamente en iglesia, sino también a nivel empresa. Sí, el gran beneficio de la fidelización es la confianza en tus clientes. ¿Y cuál es el gran beneficio de tener una confianza con esa comunidad de clientes? Es que las cosas, incluyendo la compra y la recomendación, van a ser más rápidas. La confianza hace que todo fluya más rápido. Pero al momento de hablar de fidelización, tenemos que hablar de una cultura intencional. Así es. Regularmente hemos escuchado ese refrán muchas veces que dice algo así como el ganado engorda al ojo del dueño. Y de plano, tú como emprendedor o como empresario, si estás ahí, ya tu naturaleza es fidelizar con la relación y todo. Pero ¿qué pasa cuando el emprendimiento empieza a crecer? ¿Qué pasa cuando empiezas a tener más miembros en el equipo? Por eso te quiero decir y dejarles con esto. La fidelización no solo parte de los fundadores o propietarios. La fidelización debe ser algo cultural en el negocio. Debe ser algo que todos respiren, algo en lo que todos estén de acuerdo. Porque en una organización vamos a ser tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Wow. Así dicen los perros. Wow, dijo el perro. Wow. Vas a decir, miau. Sí, ya viste el Alejandro cómo mata mi don filosófico ahí. Tú mismo te saboteaste. Wow. Pero es que tenías que acompañar con algo el wow, no solo wow. Wow, al menos. Al microcierre, vos, al cierre. No podemos dejarnos de reír, sin duda. Qué bueno eso. Vos sí que no estás fidelizando, Alejandro. No, estamos fidelizando a nuestros amigos. Los estás ahuyentando. Vos, el reto. Vamos a este micro reto de la semana, amigos. Y anoten nuevamente estas preguntas que se tienen que hacer. ¿Ok? Primero, vas a identificar qué hace volver a tus clientes. Y estas son las preguntas que te vas a hacer. ¿Por qué regresan? Esa es una. La siguiente es, ¿qué valoran más de tu negocio o de tus servicios?
La otra pregunta es, ¿qué mejorarían? ¿Pero mejorarían ellos o mejoraría yo como dueño del negocio? Esa es buena esa pregunta. Y luego vas a identificar un punto relacional con que tú puedas mejorar. Y pueden ser seguimiento que le hagas a tus clientes, qué experiencia están ellos sintiendo de lo que tú le ofreces, qué rapidez también, porque es parte del servicio que ofreces, la personalización, que importante está, ¿ok? Y la comunidad que estás creando. Pero hay algo que deberías medir y debe ser lo más importante, es la retención. No solo es la venta, es la retención. Hazte esas preguntas y es la reflexión sobre esto. Qué buen microreto, gracias Alejandro. Y amigos, si este episodio los hizo darse cuenta que tienen clientes, pero no necesariamente relación, entonces no tienen todavía un modelo sólido. Y eso es exactamente lo que trabajamos aquí en Empre Liderazgo Podcast. Así que síganos en redes, compartan este episodio y construyan con nosotros un negocio que no solo venda, sino también uno que construya confianza real con los clientes. Esto fue Empre Liderazgo Podcast. En el siguiente episodio vamos a entrar a fuentes de ingreso, donde responderemos esta pregunta central que me encanta. ¿Cómo gana dinero realmente un negocio y qué tan sostenible es el flujo? Nos vemos en el próximo episodio. Gracias Alejandro, gracias José. Para servirte, Marcel. Hasta el próximo. Wow. Wow. Miau.